Estamos de regreso platicando con la doctora Sol Velázquez, una de las psicoterapeutas a quien más respeto le profeso del estado de Aguascalientes. Y precisamente estamos hablando del origen emocional de las enfermedades que se manifiestan físicamente. Estábamos diciendo, doctora, bueno, pues a veces el cuerpo te grita ya cuando llevas un antes sin hacerle caso a cosas tuyas que tenías que atender. ¿Qué son esas cosas? Fíjate Que hay que que atender. lo que pasa es que nosotros, bueno, desde este ser complejo y tan sabio que el cuerpo yo lo veo como lo más complejo, pero también lo más sencillo. Lo que yo te decía, un cuerpo en armonía es silencioso y no nos pone retos ni nos pone nada. Nos empieza a manifestar situaciones de dificultad cuando está enfermo. Pero déjame decirte una cosa, Gaby. Dime. Yo te decía que el síntoma es la alarma, es la señal. Por fortuna, cuando estamos sintomáticos o presentando algún síntoma, todavía no hay desestructura o daño orgánico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De repente nos asustan mucho los síntomas y necesitamos saber que el síntoma es nuestro aliado, no es alguien a perseguir, pero sí nos está hablando de un desequilibrio. Ahí es donde tenemos que empezar a tomarnos muy en cuenta. Tú me dices, ¿qué estoy dejando de hacer? Pues no sé, pero porque lo que necesitamos es ir indagando cómo estoy en mi cuerpo, duermo bien, descanso bien, me siento en pertenencia, me siento en confianza. Pero ¿eso en qué planeta sucede, doctora? Esas son las necesidades biológicas primarias. Luego las otras son las afectivas, las relacionales. ¿Qué tipo de relaciones tengo? ¿Ando en armonía? ¿Ando en equilibrio? Mira, la confianza va a ser siempre, porque la confianza es la percepción de yo estar en donde estoy y de ser yo quien soy. Lo que tú dices, pequeña cosa, pero esa es la confianza. Esta vida moderna es ¿Verdad? caótica, doctora. ¿A qué hora Porque está llena de quién se detiene a demandas. revisarse en estos tiempos? Porque está llena de demandas. Y déjame, qué bueno que ahorita preguntas así y que yo dije esta frase que me lleva a volverte a decir, el cuerpo, nuestro ser que está aquí adentro, porque aquí está nuestro ser hasta espiritual y todo está aquí, no tiene urgencias. Nuestro cuerpo no tiene urgencias. Entramos en emergencias o en urgencias cuando lo hemos metido a carencias. Cuando se te muere la batería del celular, cuando dejaste el celular en el carro y Fíjate, entraste ya. aquí el asunto, Ahí entramos en ansiedad. pero fíjate lo delicado que es esto. Yo te diría, nuestros ritmos biológicos, de verdad, esos son los armoniosos y ahí están. Para que yo tenga una deshidratación, hubo que pasar muchísimo tiempo para que yo llegue a una emergencia de que me lleven a un hospital a hidratarme. Así de simple como te estoy diciendo, para yo llegar a una deshidratación, ¿qué le tuvo que pasar a mi cuerpo para que yo llegue ahí? Un proceso de desabasto, de carencia, de conflicto, porque de lo contrario, pues ahorita pedimos un vasito de agua y el cuerpo dice hasta aquí. Ahorita comemos y el cuerpo dice hasta aquí. Vuelve a la Pero ¿qué homeostasis, pasa? al Sí, equilibrio. de inmediato. Pero ¿cómo llegamos a un trastorno de alimentación? ¿Qué tuvo que pasar para que una chica o un chico lleguen a un trastorno alimentario? Tuvo que haber un sinfín de carencias porque los ritmos no fueron respetados. Hay procesos de incubación, entonces. Pues yo te diría que nosotros alimentamos a través de nuestras conductas, a través de nuestras creencias, a través de nuestras demandas, esto que yo te decía, porque la demanda es córrele. Córrele, pero córrele no para ti, córrele para quién sabe quién. Sí. ¿Sí? Esa es la urgencia. Sí. Por eso te digo, la necesidad siempre viene de alguno de los niveles de nuestro ser. ¿Sí? Incluso el trabajo, incluso las relaciones afectivas, el comer, el dormir, esas son nuestras necesidades, pero la demanda es
el supuesto de que tengo que cubrir ciertas cosas, pero desconectada por eso me desconecto, desconectada de mi bienestar, de mi sensación, de mi necesidad. Entonces la enfermedad biológica es la materialización de todo este Ándale, proceso. por supuesto, de un situación. desequilibrio que hemos construido. Es la evidencia ya física y tangible. Es la objetivación o la materialización, ¿no? Por eso te decía, qué bueno que primero está el síntoma que me avisa donde solo empieza una disfunción organísmica, pero todavía no hay daño estructural. Si yo sigo y sigo y sigo en ese estatus, pues entonces ya llega la enfermedad en donde ya hay una evidencia de modificación organísmica o tisular. Pero antes tenemos, por eso se llama, el síntoma es el aviso. Y cuando dices, el síntoma es un aliado, ¿a qué te refieres, Doc? Porque me está diciendo que algo falta. Si en ese momento, es como si fuera una alarma que me dice para y busca. Ya. Para y valora que está faltando para que no pasemos a la siguiente fase, donde ya el daño va a ser estructural, en donde ya va a haber disfuncionalidad organísmica, que a veces puede ser de un solo tejido, de un solo órgano o de todo mi sistema. El síntoma entonces podría ser el vigía que nos dice, si no le paras vas a colapsar. Por supuesto. Aquí el asunto, que mira qué bien que salen tantas palabras que nos permiten hacer cosas. Dependiendo de nuestra energía biológica, Sí. habrá quien va a colapsar y habrá quien explota. ¿Y quién implota también? La implosión sería como el colapso, ¿no? Ah, pero hacia sí, adentro. porque hay quien, dependiendo de cuál sea nuestra estructura organísmica y desde ahí la posición energética, habrá quien ante la no carencia sostiene hasta que colapsa, pero hay quien aguanta hasta que explota, dependiendo. A ver, fíjate, dices muy bien, aquí hay algo virtuoso, porque ahora que tú dices eso, a mí me vienen a la mente varias de mis pacientes que me dicen, es que no entiendo por qué engordé así de la nada. Ese de la nada Sí, para que veas, o sea, es un gran de la nada. por supuesto. Fíjate que pues bueno, los muchos años que tengo en la medicina y en esto, yo les decía, yo trabajé con gente del transporte, Sí. esta gente que, bueno, no sé, el 40% son diabéticos, hipertensos y todo eso. Yo les decía, Coca si se da el Merck. imposible, así te digo, que alguien se haga diabético en un susto, como dice a veces la gente. A eso ¿verdad? iba, exacto. Imposible que se haga diabético en un susto. Es que casi lo atropellan y ya se hizo diabético Sí, no, de ahí. el asunto es, hazte de cuenta que es la gota que derrama el vaso porque justo en ese susto se le subió un poquito la glicemia como un asunto de protección organísmica, que es la que nos ayuda a salir de la alerta y de la bronca, pero que en ese terreno que ya estaba totalmente vulnerado, que ya tenía montones de carencias, que ya tiene un espacio de mucho daño metabólico, Mucho cultivo. entonces ya nada más se dispara el diagnóstico, pero ¿cuánto tiempo antes no se había dado cuenta esa persona que estaba metabólicamente Todo listo desequilibrado? Incluso ya desequilibrado, porque de verdad que ya cuando los investigas, pues sí, ya hacía mucho tiempo que tenían sedentarismo, que tenían cansancio, que tenían trastornos del sueño, que tenían asuntos de deshidratación, que tenían úlceras en las piernas. O sea, de verdad, tú los investigas y ya estaba todo, menos la conciencia de voltear a verse. Es lo que los psicólogos decimos, existen factores predisponentes, que sea la genética, la herencia, los hábitos, etcétera, etcétera. Y esto que tú dices es el episodio al que le achacan. El haberse hecho diabético, el incidente, el percance, el susto, es el factor precipitante. Claro, pero ve todo. Es el que le puso el play toda la pista que ya estaba lista para echarse a andar. Pero yo te diría también que esto, por ejemplo, estos asuntos de la herencia,
Sí es cierto que muchos de los padecimientos, que nosotros traemos pues informaciones genéticas importantes, pero yo te diría que herencia no es destino, y ya lo hemos visto. Yo conozco de estos 30 y muchos años para acá, gente que con alta carga diabética no es diabético porque toma otra conciencia y toma otras actitudes. Yo te diría que sí es cierto o sea, traemos la información genética, pero traemos el aprendizaje de vida. Y Y la casi capacidad de siempre, modificarla. sí, digo, pero para, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, traemos la genética, Sí. pero traemos el sedentarismo, traemos los malos hábitos alimentarios, traemos el tabaquismo, traemos algo que tú dijiste hace un rato que es muy actual, el superestrés. Entonces, si tú vas quitando todos esos Sí. costalitos, pues realmente lo menos importante es la carga que traemos. Yo el día que supe del genoma humano dije, aquí podemos traer hasta los ojos violeta de Liz Taylor, pero el asunto es a qué le estamos abonando en toda nuestra historia. Fíjate, otra de las cosas que siempre platico con mis pacientes es, los seres humanos aprendemos más de lo que mamamos en casa que de lo que nos digan nuestros padres. La distinción entre un niño que crece viendo un papá pegado a la televisión con cervezas para los partidos de fútbol, o la distinción entre un niño que crece viendo un padre con un libro en la mano y en una casa donde no existe televisión, te codifica mucho más, te da mucha más información para tu vida adulta. Pero ¿por qué no vamos a una pausa y regresamos para seguir Con platicando? todo gusto. Esto se va muy rápido. Sí.